el hábito en sí mismo se vuelve motivacional. Quiero regresar a clases, quiero retomar mis horarios, quiero seguir estudiando, quiero saber si voy a ingresar o no. Entonces, el hábito que había cumplido también se vuelve motivacional. Me impulsa a retomar lo que hacía antes. Y los incentivos que pueden ser premios, ¿no? En el caso de los adultos, en el trabajo pueden decir aquellos que no tienen ninguna falta y sobre todo ninguna tardanza, tendrán un 20% más en el mes, ¿no?, de remuneración. En esa empresa, difícilmente los trabajadores y empleados van a dejar de, ¿no?, de ir a trabajar y mucho menos llegar tarde, porque hay incentivos para no hacerlo. Esos incentivos se convierten en motivacionales para no llegar tarde a trabajar porque tengo un premio o incentivo. Ahí tenemos entonces un factor conductual, porque se ve en la conducta observable, el hábito, el incentivo. Si no hay incentivo, comienzan a aparecer trabajadores, empleados que llegan tarde, más bien, algunos que faltan, pero regresa el incentivo y regresa otra vez lo anterior, menos faltas, menos tardanzas. Factores cognitivos o mentales son mis expectativas, lo que yo pienso que debe darse, lo que asumo, lo que planifico, y las metas que asumo son factores cognitivos porque mi mente asume eso como una meta. Es una especie de incentivo o reforzador interno, mental. Es un equilibrio que quiero mantener porque necesito saber que estoy logrando lo que yo he planificado, mis expectativas. Una expectativa es un logro, llegar a un objetivo o meta planificada, anticipadamente, ¿no? Por ejemplo, los postulantes de San Marcos, del Centro PRES, su expectativa fundamental es el ingreso. Eso se convierte en la expectativa de ingresar en una fuerza motivacional muy importante. Las metas también, el propio ingreso es, ¿no?, o una meta más precisa sería lograr determinado puntaje. También sería una meta cognitiva, ¿no? O los propósitos o aquello que yo me propongo para lograr la meta, ¿no?, más de forma concreta, por ejemplo, determinado número de horas para estudiar, se convierten en propósitos motivacionales, porque sé que al lograr ese propósito me acerca a mis metas, que son aspectos cognitivos que asumo, mentalmente asumo esas expectativas de ingreso y se convierten en motivacionales. Pero también hay, ¿no?, motivaciones afectivas, el deseo, las emociones, las pasiones mismas se convierten en motivacionales, ¿no? O sea, el querer ingresar a San Marcos también tendría un lado afectivo, ¿no? Es emocionante pensar que yo ingresaría a San Marcos, ¿no? Es apasionado, el día del examen todos apasionadamente van al examen. Entonces ahí estamos viendo que también las emociones y pasiones se vuelven estados afectivos porque impulsan el comportamiento. Y también el ser humano tiene factores éticos. Cumplir un valor, por ejemplo, el que ingresa a San Marcos, el postulante a San Marcos, tiene valores éticos, por ejemplo, ante el estudio. El estudiante sanmarquino, desde el centro PRE hasta que ingresa, le gusta, valora la lectura y el estudio. Le encanta estudiar al sanmarquino. Por eso San Marcos se vuelve a veces difícil para el que no tiene esa costumbre. Leer, estudiar, revisar temas, ¿no?, se vuelve motivacional. Hay un compromiso poco a poco con la propia carrera. Sé lo que debo hacer y cumplir, que también eso se vuelve motivacional. Tengo deberes sagrados que cumplir, decía el personaje. Sus deberes morales eran motivacionales, que le hizo hacer cosas, ¿no?, increíbles para una persona común. Lo motivó aspectos valorativos o éticos.
Como ven, hay diferentes factores entonces que se vuelven motivacionales o que impulsan o energizan el comportamiento hacia una dirección determinada. Si así es la motivación, ¿cómo podemos saber que tenemos frente a nosotros y podemos ver la motivación? Podemos decir, aquí vemos la motivación. A eso le llamamos indicadores. Un indicador es una señal, nos señala, indicar, el dedo índice señala. ¿Qué indicadores de que tenemos una motivación o que estamos frente a una tenemos? Encontramos 4 indicadores: el indicador de elección, el de persistencia, el de esfuerzo y el de inmediatez. Veamos. El indicador más fácil, comencemos por esfuerzo, que es el más común. Un día yo iba hacia el centro PRE, esto antes de pandemia, y tomé una movilidad porque había pasado en mi otra casa. Entonces tomé un taxi y me llevó estando cerca de la ciudad universitaria, cerca de la puerta del centro PRE, hay una cuadra larga donde se ve que los alumnos caminan con sus mochilas rumbo al centro PRE. Y cuando yo estaba en el taxi, el taxista me dijo, señor, ellos también son de centro PRE, ¿no es cierto?, de San Marcos. Yo le digo, no sé, señor, pero usted quería hacer pensar que son de San Marcos. Porque mire, se ven que son chicos estudiosos, se ve que se esfuerzan. Cuando una persona se esfuerza por algo, como el estudiante que es capaz de caminar largas cuadras y estar a una hora que comúnmente no se ve a los jóvenes caminar y buscando que llegar a un lugar con prontitud, pero sí se lo ve hacer esto a un estudiante, se ve claramente esfuerzo. Cuando tú sales cuando en tiempos presenciales sales de tu casa rumbo al centro PRE, te ve un vecino o qué dice, mira, ese está esforzando, él quiere ingresar, se ve claramente el esfuerzo. El esfuerzo en las personas, ¿no?, señalan o indican que está motivada por algo. Por lo tanto, el esfuerzo en sí mismo se convierte en un indicador, una señal de que estamos frente a la motivación. En el ejemplo que hemos dado, la motivación por ingresar. Pero de repente pasa al primer examen y un alumno se dice a sí mismo, no tengo el puntaje que yo quería en el primer examen. Yo no sé, ya no quiero ir al centro PRE. Se desmotivó, perdió la motivación. Y suceden muchos. Pero ¿qué sucede aquí? El estudiante pasan los días y las semanas y se evalúa, tiene autoconciencia, tiene capacidad de reflexión y comienza a analizar qué le llevó a tener un puntaje así. Y él es autocrítico y comienza a ver qué es lo que debe corregir. Y ahora regresa con más fuerza a estudiar. Y ahora no solamente vemos esfuerzo, sino persistencia. Como dice el dicho, el que sigue la consigue. Es persistente. El esfuerzo pasa a ser persistencia en el tiempo. Si lo mantenemos, incluso aparecen obstáculos y continúo siendo esforzado, ya no es el esfuerzo mismo, ahora es persistencia. Se mantiene en el tiempo el esfuerzo. Incluso cuando ya parece que no vamos a obtener algo, seguimos persistiendo. La persistencia se convierte entonces en una señal clara de motivación. Y luego pasamos a las dos últimas indicadores que no son sencillos de plantearnos, que es el de la elección y el inmediatez. ¿Cómo poder saber que una persona está motivada? Démosle a elegir. Ojo para el examen. A ver, voy rápidamente, un ratito, a nuestro salón. A ver, Luciana Huertas, ¿estás ahí, verdad? Sí, profesor. Ya, un ejemplo. Tienes acá 20 entradas al cine
con tarjeta Royal, o sea, vas a pedir tú lo que quieras, canchita o Coca-Cola, lo que quieras, te ponen en el mejor lugar del cine. 20 entradas para 2 personas. Ok, hasta diciembre puedes cumplir eso. Estas 20. ¿Quieres esto? Primera opción. Segunda opción, la última edición, Editorial San Marcos, de los exámenes, selección de preguntas tipo examen. ¿Cuál quieres? Elige. ¿Entradas al cine o el documento Centro Pre? ¿Cuál? El documento Centro Pre. ¿Qué dirías tú si el alumno dice quiero las entradas al cine? ¿Qué podrías pensar? Que quizá no tiene mucha importancia, no le importa mucho estudiar. A eso va justamente, gracias, a eso va justamente el caso que estamos diciendo. La persona que elige algo lo va a hacer evidentemente en función de lo que le motiva. Si haces esto con una persona y no elige aquello que está relacionado a sus metas, podríamos decir que no está del todo motivada. La persona, el alumno con motivación para ingresar, va a decir de inmediato, dame el documento Centro Pre, será para después el cine. Y ahí vemos que es una señal, qué cosa elijo de varias posibilidades, y si elijo la que está cercana a mis metas, podré decir, esa persona está muy motivada por ingresar, o poco motivada, o en realidad superficialmente motivada. Y finalmente la inmediatez. Cuando una persona ve algo relacionado a sus metas motivacionales, de inmediato reacciona, no duda. Por ejemplo, en el Centro Pre hace tiempo, en el local antiguo, que estaba en Santa Beatriz hace años, hace décadas en realidad, no, a veces hay un anuncio que decía, los alumnos pueden pasar a recoger sus lecturas, aquellos que ya han cancelado su matrícula pueden pasar por su lectura Centro Pre. Y tú veías que a la siguiente hora estaban haciendo colas muy largas para adquirir sus documentos. Y otros alumnos decían, yo mañana, o si no, ya el lunes que viene voy a ir por mis documentos. Ahí estamos viendo que aquellos que reaccionaron rápidamente por sus documentos Centro Pre, por sus lecturas Centro Pre, exhibían un comportamiento inmediato ante la meta. De inmediato, sin dudarlo, yo quiero mis documentos para estudiar. Inmediatez. Otros, no, mejor para luego. Ahí podríamos pensar de que no están del todo motivados, ¿no? Entonces son dos, la elección y la inmediatez se convierten en formas muy finas de poder precisar la presencia de motivaciones. Ojo para el examen, indicadores o señales de la motivación, en el orden que hemos visto nosotros: esfuerzo, lo más común; persistencia, cuando el esfuerzo se mantiene en el tiempo es persistencia; la elección, elijo aquello que realmente me motiva; y la inmediatez, de inmediato aparece el comportamiento cuando se presenta lo que nos motiva, sería inmediatez. Hay etapas en la motivación, son 3: el estado motivacional, la conducta motivada y el estado de satisfacción. Cuando se inicia la motivación, estamos en el estado motivacional. Cuando termina la motivación, estamos en el estado de satisfacción. Luego se inicia otro proceso, otra vez estado motivacional, luego la conducta motivada y el estado de satisfacción. Ojo, son 3 etapas. El estudiante Centro Pre que está escuchando en este momento la clase, ¿en qué estado está? En el 1, estado motivacional; en la etapa 2, conducta motivada; o en la última, estado de satisfacción. ¿Conducta motivada? Está la conducta. Porque, ¿cuál es el estado motivacional? Quiero ingresar. Estado motivacional, tengo que ingresar. Conducta motivada, estudio, voy a clases, compito por mi vacante. Conducta motivada. ¿Y quién me dice cuándo termina la motivación? ¿Cuándo se da el estado de satisfacción? Cuando ingresas. Cuando ingresas. Pero te vas a dar cuenta que
de inmediato, a los 2 meses siguientes, ya no te vas a acordar mucho de lo que fue el ingreso, porque ahora aparecen otras motivaciones. Por ejemplo, horarios para mis clases. Por ejemplo, elección de cursos, planificación de mi tiempo y recursos para lograr aprobar los cursos. Aparecen nuevas motivaciones, nuevos estados motivacionales, otra vez conductas motivadas y luego estado de satisfacción. Y así todo el tiempo aparecerá este circuito o etapas de procesos motivacional. Aquí ponen ejemplos de necesidades fisiológicas. El sediento, ¿no? Tiene sed. Aparece la conducta motivada de buscar agua. ¿Y cuándo se satisface? Cuando bebo y recupero mis niveles hídricos. Esto es normal en cualquier persona. No podemos estar sin beber agua todo el día. Tenemos que hidratarnos. Y ocurre también en los procesos psicológicos, por ejemplo, los deportistas, ¿no? Como nuestra deportista campeona, ¿no? Primero, ella quiere ser deportista, después se convierte en deportista de nivel, luego compite y logra medallas, logra ganar. Aunque ella dice, sencillamente para mí es muy importante representar a mi país, ella logra las medallas, o sea, logró un estado de satisfacción pleno. Nuestra deportista Gladys Tejeda es un ejemplo de motivación psicológica, porque es muy parecido a lo que ocurre con el estudiante Centropel. El postulante quiere ingresar, estudia fuertemente para lograrlo, compite y gana. Se ingresa, se llegó al estado de satisfacción. Estas 3 etapas pueden venir en el examen, cuidado. Ahora vamos a la teoría de las necesidades. Sería la teoría de las clases de necesidades de la motivación. La teoría de las clases de necesidades motivacionales también sería otra forma de describir esta teoría. Y esta teoría nos plantea que hay 2 grandes tipos de necesidades y nos sirven para entender las motivaciones en general. Las necesidades fisiológicas y las psicológicas. Las necesidades fisiológicas pueden ser a su vez reguladoras o no reguladoras. Y las psicológicas pueden ser personales y sociales. Aunque también hay una tercera, las necesidades psicológicas personales y sociales, que vamos a revisar posteriormente, y luego 2 teorías más. Entonces, comencemos por esta primera. Clase de necesidades fisiológicas, reguladoras y no reguladoras. Necesidades fisiológicas reguladoras. Comencemos por acá. Las necesidades reguladoras, su nombre lo dice, el nombre, ojo, regulan lo biológico, sostienen nuestra vida. Hambre, sed y sueño nos permite vivir, regulan nuestra homeostasis. En cambio, las no reguladoras son fisiológicas, pero no ponen en riesgo o no tienen que ver con el sostén de nuestra propia vida. Vamos a ver estas 2 primero. Necesidades fisiológicas reguladoras y no reguladoras. Las necesidades fisiológicas reguladoras son aquellas que sostienen la vida. Por lo tanto, no podemos dejar de satisfacerlas, porque si no lo hacemos, se pone en riesgo nuestras funciones básicas de vivir, como las funciones homeostáticas, por ejemplo. Después de largas horas de escuchar clases, nuestro organismo sigue funcionando y sigue gastando energía y también líquido. El ser humano tiene una gran cantidad de líquidos en su cuerpo, que tiene que recuperar, y lo hace a través de la ingesta de líquidos y esa energía de alimentos. Entonces, el hambre, la sed y el sueño son necesidades fisiológicas, porque si no las cumplimos, si no las satisfacemos, ponemos en riesgo la vida. Una persona no puede dejar de dormir. Una persona que no duerme varios días entra en estado de coma o tiene estados biológicos muy
difíciles de sostener, entra en estados psicóticos. Una persona que no duerme 15 días comienza a tener alucinaciones, se pone en riesgo la vida misma. Entonces es una necesidad fisiológica reguladora. Hambre, sed y sueño son evidentemente necesidades de este tipo. Las necesidades fisiológicas no reguladoras son fisiológicas o biológicas, pero no ponen en riesgo la vida. Por ejemplo, o sea, no cumplen una función homeostática. Homeostasis es el equilibrio biológico. El equilibrio biológico lo tienes cuando te levantas de dormir, desayunas y estás presto a ir a clases. Has desayunado, ya no tienes sed ni hambre, ya has dormido bien, tu homeostasis está ok como para ir a una clase. Pero cuando no la satisfaces, no duermes bien o no te alimentas bien, ya pones en riesgo estados vitales, la homeostasis se rompe y tienes ahí una necesidad fisiológica que recuperar. Las necesidades fisiológicas no reguladoras, como por ejemplo el contacto físico, que es evidente, se evidenció mucho en la pandemia, de personas que requieren ese contacto que no era posible en ese momento por la pandemia en sí misma, pero que también lo podemos ver en los bebés, el apego de la madre con su bebé, ¿no? Es importantísimo para ambos, pero más evidentemente para el bebé, ese contacto, el contacto materno también es fisiológico. Los niños que no tienen contacto con su madre, contacto físico, face to face, tiene problemas. Posteriormente el niño tendrá algún problema por falta de ese contacto. Los niños que nacen antes de tiempo, 6 meses por ejemplo, ¿cuál es su terapia? La madre o sustituta tiene que ir a acariciarlo y cargarlo. Eso le ayuda a recuperarse físicamente incluso. Para los niños que están, por ejemplo, en las incubadoras. Y el apego en el niño también, ¿no? Hay necesidades biológicas, una necesidad fisiológica o muy basada en estados afectivos biológicos. Aquí la niña, al tener apego, hay equilibrio emocional y desarrolla normalmente. Si bien son entonces necesidades fisiológicas, no ponen en riesgo nuestra vida. Necesidades psicológicas personales. Entonces vamos aquí a retornar a nuestra clasificación para no... Ya hemos terminado con las fisiológicas, reguladoras porque sostienen la vida, y no reguladoras porque si bien son biológicas, no ponen en riesgo como la motivación, también la motivación sexual. Un alumno me dijo una vez en clase presencial: profesor, yo creo que no podría vivir sin motivación sexual. Yo le hice un seguimiento, ese alumno no ingresó, poquito inquieto en clases. La motivación. Díganme ustedes una persona que haya fallecido por no satisfacer necesidades sexuales, díganme solo una. Las personas no ponen en riesgo su vida si no logran satisfacer necesidades sexuales. Un ejemplo son los sacerdotes que cumplen ¿no? A ver, ¿quién vas a acordar cómo se llama esto? Cuando el padre, los sacerdotes católicos tienen que estar sin motivación sexual. Su celibato. El celibato de los sacerdotes, que lo cumplen, hay algunos que no, pero la mayoría lo cumplen, los buenos sacerdotes, es un ejemplo de que se puede vivir sin poner en riesgo la vida, al no satisfacer la motivación sexual. Otro ejemplo serían las monjas. Toda su vida están en claustro, o mucho tiempo en claustro, y no ponen en riesgo su vida. La motivación sexual, si bien tiene que ver con aspectos biológicos o fisiológicos, son no reguladoras, porque nadie ha fallecido por no satisfacer motivaciones sexuales. Ejemplo, los monjes budistas, también parecidos a los monjes católicos. Entonces ya hemos visto clases de necesidades fisiológicas. Vamos ahora a las psicológicas, que pueden ser personales y sociales. Las necesidades psicológicas personales son de competencia, de determinación y de sociabilidad. 3. Y las necesidades psicológicas sociales pueden ser también 3: de poder,
logro y de afiliación. Veamos cada una. Necesidades psicológicas personales. Son la de competencia, autodeterminación y de la sociabilidad. La investigación psicológica dice de que tiene que ver mucho las características de personalidad, los que pueden llevar a que sean más importantes en cada sujeto. La de competencia, de autodeterminación y de la sociabilidad. Veamos. Las necesidades psicológicas personales de competencia tienen que ver con que al ser humano le motiva a hacer las cosas que sabe que puede lograr. ¿Qué es una competencia? Una competencia es tener una habilidad, una capacidad. Por ejemplo, cuando un niño aprende a caminar, tiene ahora la competencia o la habilidad de caminar. No lo tenía antes, era un bebé, ya cumplió, ya está cerca de los 2 años. Comienza a dar sus primeros pasos. Les pregunto, ¿a qué niño lo van a detener en seguir practicando su marcha, de que ya puede caminar? A ver, dígame, ¿es posible o no? Todos conocemos a los bebés que comienzan a caminar. Lo que va a hacer es, como ya sabe que puede caminar, el caminar es motivacional. Es como que el niño se dice, ya puedo caminar, ahora quiero pasar de caminar a correr. Ahora de caminar y correr quiero subir escaleras. Por eso el niño que comenzó a caminar, hay que tener cuidado, y la familia lo sabe muy bien, de que no suba escaleras y tener las puertas bien cerradas, sobre todo las que da acceso a lugares peligrosos para él. Porque el niño que ya descubre que puede caminar tiene la competencia. A nosotros, los humanos, nos motiva a hacer aquello que sabemos que podemos hacer. Pregunto a todos, a ver, si tú puedes leer, si tú te gusta leer, tienes la competencia y la capacidad de leer, ves un libro interesante, ¿qué motivación viene a ti de inmediato? ¿Aló? Otro ejemplo. ¿Sabes manejar bicicleta? Ya. Pero ya tu bicicleta anterior está un poquito viejita y como ya estás postulando, tus padres te regalan una nueva para motivarte. ¿Qué es lo que haces de inmediato? ¿Querrás ir a montar tu bicicleta, a pasear con tu bicicleta, sí o no? ¿Aló? Así como el niño que aprende a caminar, le motiva el hecho mismo de poder caminar, y eso es lo que nos diferencia a veces de los animales, aunque también ellos lo hacen también, pero el ser humano le gusta hacer, le motiva a hacer aquello que ya sabe. El niño, la persona que ya maneja bicicleta, ¿le motiva qué? Manejarla. El niño que ahora está caminando, ¿qué le motiva a caminar? La competencia misma que se adquiere se vuelve motivadora. Eso es lo que vemos acá. La competencia de saber hacer algo se vuelve motivadora para la persona. Pero puede llegar el momento en que la persona descubre que depende de su propia acción, del plantear sus propias metas, lo que se vuelve motivador. Cuando un estudiante se dice a sí mismo, yo quiero postular e ingresar a San Marcos, ¿qué necesidad es? ¿De competencia o de autodeterminación? ¿Competencia o autodeterminación? Bueno, veamos. El estudiante de Centro Pre le gusta estudiar y quiere ser profesional. Esa es su capacidad, ¿no? Vinculada a su motivación de competencia. Le gusta estudiar y quiere ser profesional. Hasta ahí es motivación de competencia. Pero cuando se dice, yo quiero ingresar, no a cualquier universidad, no a esta ni a otra, no, yo quiero San Marcos, a esta quiero, no a otra. En el caso del Centro Pre, obviamente, los estudiantes del Centro Pre. Ahora el estudiante dice, yo soy el que determino
Y el ingresar a San Marcos se vuelve entonces determinante. Cuando el estudiante se dice a sí mismo, yo quiero ingresar a San Marcos, ya no es solamente competencia, ahora es por determinación. Veamos un ejemplo más sencillo. Autodeterminación. Yo mismo lo determino. El niño que quiere caminar, el niño pequeño de 2 años que ya está comenzando a caminar y a dar sus pasos cada vez más con mayor precisión, hasta ya quiere correr, saltar. De repente un día vio la puerta de la casa, del ingreso a la casa abierta. Se descuidó la familia y el niño encontró la manera de abrir la puerta. Sabe jalar el pestillo, se sube en una banquita, abre el pestillo y abre la puerta. Antes de eso, él solamente veía que toda la familia cruzaba esa puerta y iban y venían, y él solamente miraba. Hasta que un día se hizo. Se dijo a sí mismo el niño, yo puedo caminar y creo saber cómo abrir la puerta, porque siempre ve que jalan el pestillo antes. Y lo hace y logra abrir la puerta y salir de la casa. Ahí estamos viendo que la autodeterminación del niño, de ponerse a practicar eso, de saber que ya puede no solo caminar, sino abrir pestillos, lo determina ahora, y en la casa tienen que poner seguridad a todas las puertas porque el niño ahora las abre por autodeterminación. El saber que se puede desplazar y que puede manipular los pestillos se vuelve autodeterminante. Cuando el postulante se dice a sí mismo, yo no solamente claro que me gusta y quiero ser profesional, pero yo sé que puedo, por lo tanto, ingresar a San Marcos, también eso es autodeterminante. No solamente es querer ingresar, es a tal lugar y no a otro, autodeterminante. O de esta manera, o de esta otra no. Ahí también estoy autodeterminando. Otra necesidad psicológica personal, después de haber visto que al ser humano le motiva a hacer cosas que ya sabe hacer, competencia, o le motiva a hacer cosas que puede hacer él por él mismo, autodeterminación, tenemos la necesidad psicológica de sociabilidad, que es la motivación de querer, de ser sociable. El ser humano, ¿no? Muchos autores mencionan que el ser humano tiene esa competencia natural de ser sociable, el ser humano evoluciona desde los primeros humanos a la actualidad, ¿no? Porque está en sociedad. Desde la tribu hasta hoy día los países modernos, nos fuimos primeramente tribus, grupos humanos. El ser humano tiene por su naturaleza la necesidad de ser sociable. Entonces, todo el tiempo tenemos esa motivación, estar con la familia, estar con los padres, con los hermanos, pero después con los coetáneos de la misma edad, con otros en la escuela. Tenemos la necesidad de sociabilizar. Pero cuidado, la necesidad psicológica personal de sociabilidad es la naturaleza misma del ser humano. Nacemos seres sociales, necesitamos de otros, que es diferente a la de afiliación. Ojo, la necesidad psicológica social de afiliación es diferente a la necesidad psicológica personal de sociabilidad. ¿Cuál es la diferencia? En que la sociabilidad señala de que tenemos la natural tendencia a buscar a otros, a ser sociables. En cambio, la afiliación, como su nombre lo indica, señala de que es la necesidad de entablar relaciones concretas. Es cuando entablamos, cuando logramos estar en grupo. Cuando un alumno se dice a sí mismo, yo quiero tener muchos amigos, es sociabilidad. Él quiere. Otra cosa diferente es cuando lo logra, cuando ya participa en un grupo de amigos, se comunica con sus amigos y hace cosas con sus amigos. Ya eso es afiliación, porque se ha afiliado a un grupo de amigos. Una persona se puede decir, yo quiero en mi tiempo libre estar en un taller o hacer grupos de lectura.
Para eso va y se inscribe en un club, el club de la lectura. Cuando la persona dice, yo quiero estar en un grupo, es necesidad de sociabilidad. Pero cuando ésta va y se matricula en el grupo, cuando paga la cuota para estar en el taller o en el grupo, ya es afiliación. Cuando un estudiante dice, yo quiero tener muchas amigas, el estudiante varón dice, quiero tener muchas amigas, sueña con tener más de 10 amigas, es sociabilidad, quiere, pero cuando ya tiene en su agenda nombres y se comunica con amigas y conversa con amigas, ya es afiliación. Logró satisfacer la necesidad de afiliación. Primero tuvo que satisfacer la de sociabilidad para pasar después a la de afiliación. Ojo, si se queda en el deseo, es sociabilidad. Cuando ya lo ejerce y entabla relaciones de grupo, es afiliación. Y ahora vamos a las necesidades psicológicas personales de las psicológico-personales a las psicológico-sociales. La de poder, de logro y la de afiliación. La de poder es cuando buscamos que tener una cierta ascendencia o dirección de grupos. La de logro de plantearme metas. El ingresar a San Marcos es una necesidad psicológica social de logro porque he elegido una meta de calidad. O, por ejemplo, cuando un sujeto dice yo quiero trabajar en esa empresa y no en otra, también está planteándose logros de calidad. Cuando queremos influir en las personas, influimos en ellas, por ejemplo, para mostrarles de que tengo alguna prenda importante o tengo más poder económico y lo luzco, tiene necesidad psicológica de poder. Las necesidades de Maslow son muy parecidas, las fisiológicas son básicas, la de seguridad es estar en un lugar que me brinde esa seguridad, la de afiliación son las que tienen que ver con mi yo, ¿no? Tener, por ejemplo, éxito personal sería estima, ¿no? De afiliación, pertenezco a un grupo, tengo una familia, la de estima es quiero ingresar, he ingresado, soy profesional, ahí es de estima. Pero la de autorrealización es cuando logro ir más allá de la estima y es cuando, por ejemplo, el científico hace la ciencia por la ciencia, el artista hace el arte por un sueldo, sino por descubrir en sí mismo la creatividad o la ciencia. Eso sería motivación de autorrealización. Bien, jóvenes, y la intrínseca son las motivaciones intrínsecas, las que vienen desde dentro del individuo, por ejemplo, aprender por aprender o para aprender, y la extrínseca es para tener un logro externo, por ejemplo, un premio. Bien, hasta aquí, jóvenes, hemos llegado, entonces hemos visto los puntos más importantes de nuestra clase y se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Profesor, dime. Disculpe, ¿podría poner las dos últimas diapositivas, por favor, para tomar la captura? ¿Cómo no? ¿No le llega a ustedes la PPT? No, profesor. Pueden pedirlo también a lo que es multichat. La motivación de autorrealización de Maslow es cuando se hace algo por el solo hecho de querer hacer, por ejemplo, la ciencia por la ciencia. El científico lo hace no porque quiere ganar un premio. El médico que aprende nuevas técnicas para curar, pero por el solo hecho para dar un servicio, por hacer la medicina por la medicina misma, sería autorrealización. Pero si lo hace para ganar un premio, para sentirse bien él mismo, ya es de estima. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Nos vemos.